Soy Alexandra Torres, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Hoy queremos compartir y reflexionar sobre la normatividad que tiene nuestro país Colombia con respecto al servicio de la educación. Tenemos en cuenta que existen diferentes acuerdos internacionales como la UNESCO que enfatiza muy profundamente el derecho a la educación que es de toda persona, y desde la Declaración de los Derechos Humanos, donde se incluye este derecho como algo muy importante y primordial para todas las personas. Actualmente Colombia ha puesto la educación como algo muy importante, una prioridad a la cual ha invertido recursos con el propósito de mejorar la economía y la inclusión social de nuestro país. Sin embargo, cada día se vienen aprobando leyes, acuerdos, resoluciones y decretos que nos ayudan a que este servicio sea con calidad y que permita que al 2026 podamos ser esa Colombia la mejor educada ante el mundo. De todas maneras, queremos resaltar que nuestro Estado colombiano ha demandado una serie de leyes que rigen y reglamentan cómo se debe prestar el servicio y cómo todas las personas pueden gozar de este derecho, como lo tiene nuestra Constitución Política en su artículo 67, donde se nos dice que la educación es un derecho de toda persona. Además, también tenemos los diferentes decretos que amparan todo el servicio y que reglamentan en cada institución educativa de que haya una obediencia en este cumplimiento, como lo es el decreto 1860, el decreto 230, el 1290, que nos fortalece el tema de la promoción y la evaluación en nuestros estudiantes, y también tenemos ese 1860 que directriza todos los lineamientos de el Ministerio de Educación para que nuestras instituciones educativas puedan cumplir a cabalidad todo este proceso de la educación. De esta manera, cada día nosotros como docentes buscamos brindar la mejor educación para nuestros niños, para nuestros adultos, para toda la comunidad en general, desde los sectores que nos encontremos, sea sector urbano o sea sector rural, se busca cumplir con este derecho a la educación. También se establece la ley 1620, donde se nos reglamenta intervenir todos los procesos de convivencia escolar que nos permitirán que Colombia sea una comunidad más comprensiva, una comunidad donde se prevenga todo conflicto, toda violencia. De todas maneras, también resaltamos el trabajo enorme que tienen nuestros docentes para el cumplimiento de este derecho a la educación, un derecho que es un deber de toda la ciudadanía aportarle para que se cumpla como está escrito en los diferentes acuerdos nacionales e internacionales. Se espera pues que desde donde estemos, la familia, la comunidad en general, dé todos los mejores aportes para que el derecho a la educación se cumpla y se lleve a cabo y podamos tener las mejores personas educadas en Colombia y en el mundo entero. Muchas gracias. La legislación educativa es uno de los temas que en Colombia son muy importantes porque en ella se resalta toda la normatividad para el servicio educativo. Queremos dar gracias a nuestros invitados a este componente de esta temática, a los diferentes docentes y personas que han ejercido su trabajo laboral en el Magisterio Nacional de Colombia como coordinadores, rectores, docentes, que nos quieren hoy comentar qué importancia tiene esta reglamentación y qué importancia tiene la aplicación y cómo se lleva actualmente en cada institución educativa. Agradecemos a estos invitados que a continuación estarán dando nuestros aportes para fortalecer esta temática que es muy interesante e importante para nuestro quehacer educativo. Muchas gracias a ellos que quieren compartir sus conocimientos con nosotros y queremos que sigan llevando ese mensaje de fortaleza y de poder brindar las mejores pautas para superarse en todas las comunidades desde todos los sectores
y que cada día Colombia pueda tener una población más fortalecida, más formada y más educada. Muchas gracias. Soy Omar Alfonso Umaña, soy docente licenciado en Ciencias Religiosas, trabajo en la institución educativa San Francisco del departamento de Bolívar. Profesor Omar, teniendo en cuenta que Colombia es un país que viene luchando por ser el más educado, los tratados internacionales sobre la educación vienen beneficiando a nuestro país. ¿De qué manera? ¿Conoces alguno en especial? Sí, los tratados que hay con Colombia sobre educación sí benefician a los colombianos, puesto que hay carreras que en nuestro país no las hay o en algunos casos son un poco más económicas. En cuanto a eso, de todas maneras, la universidad es una empresa, lo cual pues también tiene sus beneficios, pero en sí al usuario también lo beneficia, al estudiante. Muchas gracias. La Constitución Política de Colombia, la Ley 115, enfatiza en el cumplimiento de derechos a la educación. ¿Realmente se cumple en nuestro país? ¿Los líderes o directivos se apoyan en estos documentos? ¿Con qué objetivo? A ver, en primer lugar, la Constitución colombiana pues defiende los derechos, o habla de los derechos, y esta Ley 115 es la que reglamenta esos derechos sobre educación en Colombia. Eh, es un compendio muy grande, tiene muchos artículos donde pues reglamenta, en el caso de la educación, qué es la educación, educación formal, educación informal, educación obligatoria, educación para adultos, etcétera. Todo esto lo reglamenta también la carrera de docentes, reglamenta, por ejemplo, sobre el manual de convivencia, sobre las áreas básicas de la educación en Colombia, pruebas, etcétera, etcétera, es la que nos fundamenta. Se cumple a cabalidad. Hay cosas que, pues, en el caso de que dice la ley que es una obligación o un derecho la educación en Colombia, hay mucha gente que no puede llegar a poder estudiar porque sus recursos no cuentan con esos recursos. También vemos que hay partes donde un docente no puede llegar y allí hay niños que se quedan sin educación, otros porque se van a la calle. Esos niños, pues no se puede cumplir a cabalidad esa ley. El manual de convivencia fue creado como apoyo a la institución educativa. ¿Con qué propósito? A ver, este manual de convivencia también está reglamentado en la ley 115, donde todo proyecto institucional debe tener un manual de convivencia. Es aquel que regula pues la convivencia en las instituciones educativas. Eh, en este caso en nuestro país regula tres situaciones de comportamientos dentro de la institución. En algunos casos, por ejemplo, la situación uno se refiere a agresiones o ofensas que los estudiantes se hacen entre sí, pero que no es repetitivo. En el caso de la situación 2 o tipo 2 ya es cuando algo es repetitivo y que no causa pues daños graves o incapacidades al estudiante. Y también la tipo 3 ya es cuando se declara o es algo como se considera pues que es afecta pues a la integridad total del estudiante y Buenas noches, mi nombre es Inés Pájaro, soy docente tutor del Ministerio de Educación, trabajo en la institución educativa de San Lucas. Voy a dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cómo los tratados internacionales sobre la educación han favorecido a nuestro país en cuanto a la parte académica? Pues lo han hecho de manera muy significativa, ya que hoy en día podemos hablar de un sistema de educación revaluado que ha dado excelentes resultados y también hablamos de una educación de calidad.
ya que han sido muy importante la adopción de algunos modelos educativos internacionales y programas como el PTA, que también es una réplica internacional que ha ayudado a beneficiar a muchos estudiantes, a muchas instituciones en espacios muy recónditos, y que los resultados se ven hoy en día en cómo los estudiantes pueden dar buenos resultados en algunas pruebas nacionales e internacionales, en este caso las pruebas PISA, donde Colombia ha participado con buenos resultados. Una segunda pregunta tiene que ver con cómo la Constitución Política y la Ley 115 de Educación generan el derecho a la educación para los estudiantes, y cómo los directivos docentes han utilizado esos documentos en beneficio de la educación. Pues puede decirse que lo han hecho a medias, que no ha sido de una manera muy puntual o de mucho cumplimiento, ya que lastimosamente todavía en nuestro país podemos mirar que en algunas zonas de difícil acceso se viola ese derecho a la educación, y que muchos niños no tienen el acceso que deberían tener como derecho fundamental a educarse. Una tercera pregunta está basada en cuáles serían los decretos o qué decretos se conocen sobre la prestación del servicio docente. Bueno, el que yo más conozco es el 1278, que recoge los docentes los docentes provisionales, y que allí se les estipula cuáles serían sus funciones, sus deberes, cargos y todo aquello que tendría que ver con la contratación y el empleo para ser docente. Una cuarta pregunta, ¿para qué fue creado el manual de convivencia en la educación y para qué serviría? Pues este serviría para estipular todos aquellos deberes, aquellos derechos y sanciones que se deben manejar en una institución educativa de manera autónoma, y que están contemplados en una ley de educación para poder cotejar la disciplina interna de esa institución, y que además también estipula cuáles serían las formas de sancionar al estudiante que transgreda la disciplina dentro de la institución. Es lo que el manual de convivencia establece prácticamente como objetivo principal para regular el desarrollo interno y institucional, y además estipular qué deberes, derechos y funciones debe tener cada ente administrativo o cada participante dentro de esa entidad educativa.